La muerte es uno de los más grandes miedos de la humanidad. Regularmente las personas que consideran la opción de terminar con su vida no lo hacen precisamente por acabar con su vida, lo hacen por acabar con un dolor. Es complicado al ser una línea telefónica porque en una terapia pues yo estoy viendo al paciente. Es la única oportunidad que tengo en ese momento de hablar con esa persona, gastar todas las herramientas que tengo para brindarle la ayuda. Colgué una soga, ya estoy harto. Es cuando debo decir, esta persona está a punto de hacerlo, está en el punto ya ni siquiera de planeación, ya está en la ejecución. Ahorita tengo una pistola frente de mí, estoy pensando quitarme la vida. Mi pareja me dejó, estoy contagiado de VIH, me despidieron del trabajo y hace años que no veo a mi familia porque desde que les dije que era homosexual, se desentendieron de mí. Y te llamo para que tú me digas algo. ¿Qué tienes para decirme? Ahí lo que yo buscaría es como un contrato de vida. Puedo recuperar tu confianza, pero no puedo recuperar tu vida. Por favor, nos regalas tu nombre, tu edad y a qué te dedicas. Claro, mi nombre es Rogelio, tengo 38 años y estudié la carrera de psicología. Actualmente trabajo en una asociación ciudadana que brinda asesoría gratuita para personas que requieren apoyo psicológico o orientación jurídica. ¿Son emergencias esas llamadas? Es de los dos tipos. O sea, hay gente que te llama y te dice, ¿sabes qué? Voy a presentar una denuncia y desconozco dónde está la agencia del Ministerio Público, no sé cómo acercarme, no cuento con un abogado, me gustaría llevar bueno, esta situación y ya el experto ya es el que le dice, pues tienes que llevar ese tipo de documentos, te podemos ayudar a hacer el documento. Si son situaciones, por ejemplo, también de violencia, se les da acompañamiento. Hay como ciertas restricciones, en particular que sean de la Ciudad de México, pero dicen, bueno, fuiste víctima de violencia, no cuentas con redes de apoyo, te podemos brindar un abogado y un psicólogo para que te ayuden en la parte emocional de la contención y el abogado que te acompaña al Ministerio Público, que te indique cómo se hace la denuncia y ya posteriormente en el seguimiento, si requieres de nuestro apoyo, te podemos acompañar o ya llevarlo por tu medio. ¿Y la parte de apoyo psicológico qué hace? Pues como tal es una contención emocional, personas que puedan estar en crisis. Me peleé con mi pareja, terminé una relación, perdí mi trabajo y quiero que alguien me escuche. Pero pues también se llegan a dar situaciones un poco más graves, como te mencionaba, de esta situación de violencia familiar, gente que tiene pérdidas, temas de duelo, y pues que en ese momento tal vez hasta llegan a tener ideaciones suicidas. Pues justamente el apoyo psicológico es para darle las herramientas o ayudar a la persona a sopesar el proceso que está pasando. Ok, entonces, Rogelio, eres psicólogo. Sí. ¿Por qué quisiste ser psicólogo? Pues sinceramente nunca lo había como planeado, pero hubo etapas en mi vida tal vez importantes, también se atravesó la muerte de mi mamá. En trabajos que llegué a tener, empecé a conocer gente que ya ejercían como psicólogos. Entonces encontré cierta afinidad en gustos, en como tipo de lecturas que ellos me llegaban a recomendar y que yo también los sentía agradable. Y fue cuando pues ya decidí estudiar la carrera, pues dije, pues psicología creo que es lo que más se apega a lo que estoy buscando. Ok. ¿Y por qué hablas de que te llamó la atención sobre todo a raíz de la muerte de tu mamá? Precisamente porque es complicado llevar un duelo. Al final del día tenemos que considerar que la muerte está presente en muchos aspectos y el negarlo, el nunca trabajarlo, el no estar preparado es que también nunca se está 100% preparado. Cuando llega a suceder te afecta y te puede afectar en diferentes esferas. A mí personalmente pues me ayudó de una manera positiva porque también me ayudó a acercarme un poco más a mi familia. Éramos una familia de alguna forma un poco separada hasta que se da esta situación, pues como que hubo un acercamiento distinto con mis hermanos, con mi papá. Entonces, el que yo tal vez hubiera contado con un tipo de apoyo en esa situación, tal vez lo hubiera manejado de mejor forma y pues obviamente tal vez lo hubiera trabajado de una forma distinta. ¿Es el único trabajo que has tenido en relación a la psicología o tuviste otros trabajos relacionados a, o sea, para ejercer la psicología? No, de hecho, este es el primer trabajo que tuve así encaminado que influía en la psicología directamente. Una buena experiencia que puedo decir, trabajé para un call center que trabajaba con gente con capacidades distintas. Entonces, eso también me ayudó a entender otro tipo de situación porque, pues estas personas al final del día, aunque contaban con
una capacidad distinta a las nuestras, yo era de las personas que estaban acostumbrados a darles un trato diferente. Y el darles un trato especial sigue siendo excluyente. Entonces las personas lo que realmente buscan es trátame igual. No porque no me tengas una consideración especial, trátame igual. Soy una persona como tú, también me equivoco, cometo errores. Si la regué, te puedes burlar de mí y no pasa nada. Al contrario, me hace pertenecer, me hace sentir que soy parte de, y no me están excluyendo por tratarme de una forma especial. Parte de las prestaciones que daba este trabajo, daba apoyo psicológico a estas personas, porque también se pasa un duelo porque había personas que habían perdido alguna extremidad o situaciones así, entonces también llevaban un proceso de duelo y pues ahí fue donde conocí a estas personas que también eran psicólogos y al tener como una buena química con ellos, al ver como sus puntos de vista, también me ayudó a entender un poco mejor cómo relacionarme en general con las personas. ¿Qué tanto te cambió la vida haber estudiado psicología? Pues sí me cambió bastante porque te das cuenta de cómo es todo a través de percepciones. Al final del día es darte cuenta que cada cabeza es un mundo, que todos podemos pasar por situaciones similares y cada uno lo vive diferente. Entonces el estudio de la psicología me ayudó a entenderme un poco más, me ayudó a reconocer pues justamente cómo actuaba y pues eso me ha ayudado de alguna manera a tal vez a relacionarme mejor con las personas, también hasta distanciarme de las personas, que creo que es algo muy importante. Muchas veces hasta con la familia podemos decir es que es mi familia y me tengo que aguantar. Si son personas que te hacen daño, las tienes que desechar, tienes que aprender a desecharlas. Y pues eso es también parte de lo que he aprendido y como también lo mencionaste. Hay ciertas personas que toman terapia o ni siquiera toman terapia, investigan en internet y adquieren ciertos argumentos, ciertas palabras y hacen un mal uso de esas interpretaciones. Como ahorita considero que el exceso de la ansiedad, la depresión, las enfermedades lo toman muy a la ligera porque no hablan como cualquier cosa. Ah, es que yo padezco ansiedad. Ok, pero ¿qué es la ansiedad? No, pues es que es una enfermedad y yo la sufro y tú no entenderías. Ok, pero me parece que tampoco la estás entendiendo tú y si no la estás entendiendo tampoco la puedes utilizar a la ligera, porque eso precisamente causa un problema de que la gente tal vez no se acerca a buscar ayuda porque ahora lo ven muy normal. Y lo profundos que son ambos temas, ¿no? Tanto la ansiedad como la depresión. Hay muchas décadas de estudio de ambas enfermedades Tomárselo a la como para ligera. tomárselo a la ligera, ¿no? O sea, a la gente de tu profesión y a los psiquiatras y todas las neurociencias les costó muchísimo tiempo entender qué demonios era la ansiedad y la depresión. Exacto, es que también como que parte de conocer cómo se genera, también te ayuda tal vez un poco a trabajarlo, porque la depresión se da de una tristeza profunda y prolongada. Entonces la gente además dice, pues ya tengo depresión, pero tal vez hubo un punto en el cual se pudo haber trabajado y que solamente se hubiera parado en tristeza. Al no conocerlo y también puede caer como en un rol de victimizarse porque la persona dice, pues ya tengo depresión, es una enfermedad. Al ser una enfermedad, ya no tengo de otra. Cuando es una situación hasta orgánica, pues te tienes que medicar porque tu cerebro ya no está produciendo ciertas sustancias que necesitamos para, pues sí, tener hasta una perspectiva diferente. Y pues esa no hay otra alternativa, pero hay mucha gente que se puede provocar la depresión y que tal vez no lo sabe. Pues es esta misma situación en la cual, por ejemplo, retomando el tema de yo tuve una pérdida. Entonces tengo esta pérdida, diario pienso en esa pérdida, empiezo a ver que mi vida es muy triste, muy gris. Eso me lleva a tener tal vez conflictos en el trabajo, con mi pareja, en relaciones. Entonces yo digo es que la gente no me comprende. Me empiezo a sumergir en mi papel de todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Llega un punto en el que tal vez hasta yo desconozco por qué empezó mi tristeza porque ahora ya todo lo veo mal, todo está mal en la vida. Entonces yo alimenté esa tristeza hasta que se vuelve o se torna depresión. Pero tal vez llevo meses pensando en esas cosas, viendo las cosas de forma negativa. Y eso es lo arriesgado. Entonces llega un punto en que se vuelve descontrolado. Y ya a veces ni siquiera me acuerdo cómo empezó. Y es porque no lo trabajé a tiempo. Si lo pude haber trabajado a tiempo de hablar simplemente con alguna persona, que me escucharan, buscar a algún especialista, tal vez lo pude haber controlado y tal vez no desaparecerla, pero sí manejarla de otra forma. Entonces ese es como el riesgo que puede existir al no tratar alguna emoción. ¿Y la depresión también la has experimentado?
Sí, claro. Bueno, tal vez no la depresión como tal. He tenido tristezas profundas, pero creo que con las herramientas que he ido desarrollando, o afortunadamente con las personas que me han rodeado en ese momento, he evitado llegar al punto de depresión. Solamente se ha quedado como en tristeza. ¿Y cuál ha sido la peor tristeza de tu vida? La pérdida de mi mamá. Sí, eso es algo que por más que años que pasen, se queda presente, te deja como una huella. Pero también el informarte, el tener hasta, no sé si decirlo como una especie de creencia, también te ayuda a sopesarlo, también te ayuda a entender la muerte no como algo malo, que es algo que todos estamos destinados a pasar. Y el tenerlo claro, aunque no te da un consuelo, cuando menos te da como una cierta paz, el saber que no está mal que las personas mueran. Al final del día, por ejemplo, en mi situación, mi mamá tenía artritis reumatoide. Entonces ya con el paso de los años ya era una enfermedad muy desgastante y es a veces muy egoísta de las personas ver a un familiar enfermo y por el no saber cómo despedirse o no dejarlos ir, medicarlos, decirles no, que lo entuben, que le pongan esto, porque yo no estoy preparado para que se vaya, pero tampoco estoy pensando en el sufrimiento de la persona. Y que a veces es más sano decir, prefiero que descanse y a seguirla viendo mal. Es cuando te desprendes de todo el egoísmo, ¿no? Exactamente, la muerte es muy egoísta en ese punto. Y en esos momentos en los que tu mamá ya estaba falleciendo o acababa de fallecer o bien tenía un mes de fallecida, ¿en algún momento de la vida cuestionaste tus ganas de vivir? Te llega a pasar por la mente, en mi caso particular yo creo que era más cercano era justamente con mi mamá. Entonces en la pérdida sí te dan como esa situación de nostalgia de quisiera irme contigo, por ejemplo. Quisiera ya no estar, no quisiera sentir esto que siento y ya sería mejor como terminarlo. Pero también es como esta parte de aprender a, a conocer la muerte. Cuando tuve este acercamiento también recibí apoyo de otras personas que también platicaban conmigo, que es un tema delicado, porque hay muchas personas que te dicen lo lamento, cómo lo siento, sé por lo que pasas, lo sientes muy, hasta se puede, tal vez la palabra hipócrita, porque dices, no sabes cómo me siento, no entiendes cómo me siento, aunque cada quien haya tenido alguna pérdida, es muy personal todo lo que se siente. Pero también entiendes que no tienen la culpa de que tu familiar o la persona, tu ser querido se haya ido, y pues que solamente tratan de ayudarte. Cuando entendí eso de que las personas a tu alrededor tratan de ayudarte, tal vez no te dan las mejores respuestas, pero el entender que te quieren ayudar también te ayuda a recibirlo de una mejor manera. Y pues también te ayuda a ir pasando el proceso. ¿Cómo es que llegaste a trabajar donde trabajas actualmente? Fue muy indirecta. Yo trabajé para una instancia de gobierno que se llama Agencia de Gestión Urbana, que se encargaba de dar como mantenimiento a la Ciudad de México. Entonces también a través de esa línea nosotros recibimos los reportes de falla en luminarias, hay la banqueta, el árbol, cosas similares. Entonces esta instancia de gobierno le da la licitación a otro call center, que es justamente donde trabajo actualmente. Y en este call center es donde daban la asesoría jurídica y psicológica. A la par es cuando yo estaba estudiando psicología, se termina el proyecto de la Agencia de Gestión Urbana y me dicen, oye, pues nosotros que damos atención psicológica, vemos que te estás preparando en psicología, pues no te gustaría pues pertenecer, al fin que ya tienes los conocimientos y pues te terminas de foguear pues al dar ese tipo de atención. Entonces, pues ahora sí que fue muy causal, pero llegué justamente a esta instancia. ¿Y hace cuánto tiempo trabajas ahí? En el área de psicología, 7 años. Es sin fines de lucro, es una instancia ciudadana que sobrevive a través de donaciones de otras instancias públicas o de gobierno, que son de donde pues, yo puedo recibir tal vez un salario, pero como tal no es sin fines de lucro. O sea, todo el servicio, todo el apoyo que se da es completamente gratuito para la ciudadanía. ¿Y cómo es el ambiente laboral entre personas que todo el tiempo están bajo estrés? Porque si alguien te habla, o sea, no creo que alguien les hable para algo lindo, no les hablan para decirle, oye, dime algo bonito porque mi hijo se acaba de graduar, ¿no? O sea, siempre es por algo malo. Por lo general, sí llega a haber pues, las menos, pero sí hay gente que te llama hasta, tal vez para agradecerte una atención anterior
o simplemente como para decir, oye, pues quiero agradecer hasta su labor. Hay pocas personas que me quiero agradecer su labor porque me enteré de que a qué se dedican y se me hace como una gran labor, pero sí como lo mencionas, es una carga emocional compleja, porque si hay situaciones que te llaman, oye, acaban de meter a un familiar a la cárcel o acaban de matar a un familiar y la persona que lo mató está aquí, es mi vecino, entonces está aquí cerca, no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Las situaciones de violencia, oye, pues mi papá le está pegando a mi mamá en este momento y el 911 tal vez no me ha brindado el apoyo, no han venido porque el complejo donde vivo es habitacional, no entran, no sé qué hacer. Entonces hay situaciones en las cuales pues también a veces te pueden dejar con el nudo en la garganta de decir cómo te puedo ayudar o situaciones de como te llaman de Chihuahua. Oye, ¿sabes qué? Estoy en una situación hasta de trata. Estoy en una red de trata. Ahorita me escapé, no sé ni dónde estoy, ayúdame. Entonces son situaciones en las cuales pues también te ponen como una situación emocional muy compleja en la cual pues también yo entiendo que al ser pues un centro de trabajo hay otro tipo de enfoques que dicen, oye, pues necesitamos atender pues más personas, la gestión de los tiempos, pero hay veces que también te dicen, oye, dame unos minutos porque me quedé muy preocupado de esto. O sea, me acaba de hablar una persona que me dicen que acaban de golpear a un niño de 5 años, está golpeado, está en la calle. Dame tantito tiempo de respirar porque ahora yo estoy conteniendo eso, estoy guardando ese sentimiento y algo que es muy complejo, tal vez de 100 historias que escuchas al día, 2 te han pasado a ti. Entonces, aunque te dicen, no, tú debes de ser muy profesional, tienes la preparación, no te puedes apegar, hay muchas veces que dices, pero no evita que lo puedas revivir o que puedas sentir ese tipo de situación. Claro, que te identifiques. Al final son humanos ayudando a humanos. Esa es una parte fundamental, el que entiendan también que pues al hablar de emociones, es en ambos lados, es bidireccional. Entonces también, por eso, cuando menos en la preparación de psicología, te enseñan a hacer eso de, la recibo, pero no la tengo que retener, la tengo que desplazar, porque en ese momento estoy ahí para ayudarte. Pero al finalizar, o sea, yo digo, yo ya te pude calmar o pude sentir que te ayudé, pero ya al terminar, hay veces que dices, no, pero sí me quedó como la carga emocional. ¿Cómo es la interacción entre ustedes más allá de acabo de colgar de una llamada horrible? Pues sí existe como ese, tal vez desahogo, el voltear con el de al lado y decirle, es necesario también al conocer que a través de la palabra o de hablar, te sientes un poco mejor. Hay veces que si volteas con el de al lado y le dices, oye, me acabo de tocar esta llamada, pasó esto y esto y esto, estoy enojado, estoy eufórico, estoy así como mal. Y que la otra persona te diga, no, pues tranquilo. Tal vez nada más que te escuche tantito, te ayuda a que te relajes un poco. Pero sí, la parte del autocuidado yo creo que ya es saliendo. Es salir para poder hacer algo que te ayude precisamente a desengancharte de todo eso. Porque también mientras estás en el trabajo es complicado, porque se sabe, bueno, ya pasó. Te queda otra llamada y una violación. Ah, entonces, o sea, en el trabajo no acabas de estar como expuesto a esa emoción. Entonces, a muchas personas lo que he visto que les llega a pasar, y también es algo malo, siento que se desensibilizan. Que es también como pasa con los doctores. Yo también entiendo que hay veces que llegan las personas y dicen, es que estoy muy preocupado por mi paciente que viene con el pie roto, y que el doctor te dice, "Ay, es un pie roto, tranquilo". Y tú dices, no, pero es mi familiar, entiéndeme que me estoy... El doctor dice, sí, pero ¿sabes cuántos casos peores veo al día? Entonces aquí en esta misma situación yo he visto también compañeros que dicen, no, es que ya, no, no, no puedo sentir como esa sensibilidad porque diario escucho lo mismo. Y también siento que está mal porque también siento que pierden un poco de esa sensibilidad que debes de transmitir en una atención más en el apoyo psicológico. Sí, que se trata 100% de empatía, ¿no? Corrígeme si estoy mal, pero para poder transmitir esa paz y esa calma no necesitas sentir empatía y preocupación genuina por la otra persona. Eh, Parte de lo que a mí, cuando menos yo como lo concibo, tal cual la empatía, este concepto de ponerte en los pies del otro es imposible. Tú no puedes sentir lo que siente esa persona no puede sentir lo que sientes tú porque lo pueden vivir de formas distintas, tenemos herramientas distintas de afrontamiento. Entonces, el empatizar es empatar emociones. Yo entiendo que te sientas mal, ayúdame a entender por qué te sientes así,
pero también te pido un poco que te puedas calmar para que podamos tener un diálogo adecuado. Porque si no bajas como ese control de la emoción, o si no lo empatamos, no va a haber una comunicación clara. Y lo que va a suceder es de que la persona, si no se siente escuchada, no se siente comprendida, yo tampoco te voy a entender, porque una persona que está gritando, llorando, descontrolada, pues no le vas a entender. Entonces yo necesito que la persona se calme un poco para que también me escuche y que yo la pueda entender. Y me imagino que cuando la gente está fuera ya de ese umbral de racionalidad, o no sé si tenga algún nombre clínico, pero que ya no están escuchando razón, porque están pasando por una situación de miedo extremo, de ansiedad extrema, algún sentimiento extremo. ¿Hay algún protocolo que tengas que llevar a cabo para primero calmar a esa persona? ¿Protocolo interno tal cual de la asociación? ¿O bien recurres a tus conocimientos en psicología? Recurro a mis conocimientos en psicología, que al final del día, como también hay psicólogos en el área de capacitación, por ejemplo, es como reforzar esta idea o tener como los manuales de recuerda que si es una persona en crisis en esta situación, pues también el parte de que esta persona esté desbordada es, necesitas gritar, adelante, grita. Hay veces también que tenemos que hasta apechugar, porque recibimos insultos, mentadas de madre, pero yo entiendo, la persona está muy decepcionada, está muy frustrada, está mal, sácalo, ya lo acabaste de sacar, ahora sí podemos platicar. Entonces esa parte como de tener un poco de paciencia y entender que esa persona está en crisis, que no te está escuchando, pero también, porque tal vez hay personas que dicen, no, tú me tienes que escuchar. No, la persona está mal, deja que se desahogue, que se desborde, te sientes un poco mejor, ya te sientes más tranquila, ya podemos platicar. Es que sientan esa parte de, pues también no tiene nada, hay que gritarle. Entonces el que tú prestes tu oído también es parte de decir, ok, yo me vuelvo a tu contenedor en ese momento, sácalo, ya lo sacaste, ahora sí puedo ayudarte, o puedo tratar de ayudarte. Ya ha habido veces que se va un poco el Rogelio psicólogo y entra el Rogelio hombre y dices, no me hables así, güey, ¿no? O sea, que te enojes. Sí, al final del día, como lo mencioné, somos humanos, somos personas atendiendo a personas. También hay veces que pues tenemos un día complicado, una semana complicada, y alguien te dice, pues te empieza a insultar también, pues hay veces que tú no controlas tal vez tu emoción y tal vez alzas un poco la voz o no usas las palabras correctas, pero pues también en este ejercicio también por eso es como aprender mucho a escucharte. Yo al hablar trato de escucharme para decir, a ver, no. O también ver la reacción de la otra persona. Aquí es complicado al ser una línea telefónica porque en una terapia pues yo estoy viendo al paciente. Y cuando yo digo algo que le incomoda, lo noto en sus gestos, en su rostro. Pero si la persona está callada, no sé si lo que le dije lo incomodó, lo hizo reflexionar o le ayudó. Entonces cuando me contesta y digo, esta persona como que se está tornando más agresiva, no le está gustando lo que le dije. Entonces analizo también un poco de qué fue lo que le dije. Si estoy bien, no estuve bien, voy a tratar de decirlo de otra manera. O también pues reflexionar y decir, ahora yo saqué algo que me estaba afectando a mí y lo estoy sacando con él. Entonces tengo que tratar de regresar al Rogelio psicólogo para decir, ok, discúlpame, tal vez no te debí hablar así o no te lo dije de la manera correcta, pero mi intención es expresar esto o que tú puedas entender esto y tratar de recuperar la confianza con la persona. Oye, Rogelio, ¿y crees que estas herramientas que has adquirido profesionalmente te sirven para tus relaciones interpersonales también? ¿O ahí es como de, ahí entra ya Rogelio el hombre? Sí y no, porque al final del día sí te da ciertas perspectivas para relacionarte con las personas. El entender que las cosas no pasan de manera personal. Por ejemplo, si yo veo que hay personas que son groseras o que pasa algo conmigo, yo luego entiendo que no es que sea directamente conmigo. Esas personas son así, o son mentirosas, o son chantajistas, o son manipuladoras, pero no es que solamente sean así conmigo, son en general. Entonces, al entender que no es personal la situación, te desenganchas. Pero eso no quita que a veces pues tengas problemas personales con las personas, discusiones, malos entendidos. Y algo que suele pasar mucho es de, tú como psicólogo deberías de manejarlo mejor. Y es, no, pues sigo siendo persona, sigo sintiendo, me siguen afectando. Entonces es como si le dijeras a un doctor, pero doctor, ¿por qué se enfermó? Usted es doctor, pues, pero no dejo de ser humano. Entonces es como comprender esa parte de las emociones a veces todos tenemos un punto que nos puede despertar o detonar
una reacción incorrecta. Pero pues al final del día son emociones. ¿Y para tus relaciones de pareja crees que esto te ayuda o te afecta? Me ayuda porque ya conoces como tus herramientas, conoces los procesos y al final del día el hablar con muchas personas también te dota de esa situación de tomar como esas experiencias, también es lo positivo de hablar con muchas personas, de decir, ok, y me recuerdo cuando yo estuve en una situación similar y yo no lo manejé como esta persona y esta persona creo que lo está manejando mejor, o cuando yo estuve en esa situación, ahora entiendo que lo debía haber manejado y ahora puedo ayudar a esta persona a que lo maneje un poco diferente a como está sucediendo. Y pues lo puedes tratar de llevar a la vida práctica, pero también por eso el gestionar las emociones de manera adecuada siempre va a ser la base, el no dejar que se disparen. Porque una emoción disparada te vuelves alguien que no eres tú. Me surge una duda. Tú o las personas que trabajan en lo mismo que tú llegan a tener pacientes recurrentes. Yo te llamé una vez porque tenía un problema y me gustó la ayuda que me diste. Me encantó la ayuda que me diste. ¿Yo puedo hablar y pedir contigo, Rogelio, otra vez? Y sí, de hecho sí hay situaciones, es complicado porque también pues nos manejamos por horarios, entonces, o actividades, hay ocasiones que también nos encontramos realizando otro tipo de actividades dentro de la institución. Entonces, si llaman y preguntan por mí, yo estoy haciendo otro lado, estoy de descanso, por ejemplo, pues no va a haber esa posibilidad. También se los dejamos en claro, decirle, pues, si en algún momento tú te comunicas y yo estoy disponible, con todo gusto te puedo atender, pero si también me encuentro atendiendo a otra persona, pues también te pido el voto de confianza de que la persona que recibió tu llamada, pues te permitas que él te dé la atención, porque al final del día no puedes darles como esa atención siempre a la misma persona. Y tampoco es conveniente porque cuando no puedes darle toda esa atención, que esa persona sienta hasta una especie de abandono. Y rechazo, ¿no? Exactamente, entonces es conveniente que llames porque tal vez una persona que tiene el enfoque cognitivo-conductual te puede decir cosas mejores que las que yo te estoy diciendo. Y que la siguiente que llames te atienda un psicoanalista y te pueda dar otras herramientas. O sea, al final del día que tú escuches a varios especialistas, va a haber veces que digas, sí me gustó, no me convenció tanto, me hizo sentir mejor, y que de alguna forma, pues, te des la oportunidad de saber cuál es el que más te puede ayudar a tu situación en particular. Siempre se deja como esta opción de la línea abierta, porque al final del día hay cuestiones que pueden ser de seguimiento. Y sí, también me gusta verlo de esa forma. Para mí es la única oportunidad que tengo en ese momento de hablar con esa persona y en ese momento, pues sí, literalmente desgastar todas las herramientas que tengo para brindarle la ayuda. Y que yo saber que tal vez, como tú mencionas, que si vuelve a llamar, tal vez yo no voy a poder estar ahí para escucharlo. Es gratificante también el a veces escuchar que la persona llame y te diga, oye, quiero escucharte, quiero hablar contigo porque me sentí bien, me sentí apoyado, me gustó la manera en la que me hiciste ver las cosas, entonces me gustaría hablar contigo nuevamente y decirle, pues, con todo gusto, si existe la posibilidad, te puedo atender, pero también el no darles como esa esperanza de alguna forma, porque es recibir, o sea, 100 llamadas al día por persona. Entonces, si llaman y yo estoy atendiendo una situación de otra persona en crisis y que la persona, pues, atiéndeme en este momento, pues no va a ser posible. ¿Hubo alguna situación o ha habido alguna situación en la que haya pasado algo grave? O sea, que trataste de resolver la situación y pasó algo grave o ya no se resolvió, o más bien no te enteras. Pues precisamente esa es una de las, tal vez, debilidades de que sea una línea telefónica, porque la persona te puede llamar de un teléfono público, te llaman de algún teléfono que no es su celular, por ejemplo. Entonces, el que yo pueda dar un seguimiento posterior, que también siempre es como con el consentimiento de la persona, pues a veces sí dificulta el saber en qué concluyó la situación. Que es, a veces sí te genera pues esa preocupación, esa angustia de decir si se habrá acercado, si fue la institución que buscó, no sé, hasta el escuchar a la persona, que se te corte la llamada, eso es muy frecuente. Hay veces que las personas te están llamando y a media llamada se corta. Qué frustrante. Y te están explicando algo así, o igual una situación muy complicada de, ¿sabes qué? Estoy en una situación, me acaban de asaltar, se llevaron esto y se llevaron a mi hija, sustrajeron esto. Entonces son situaciones en las cuales también pues te alteran, te activa la alerta
Y de repente escuchas murmuros y se corta. Y dices, ¿quién se acercó? ¿Qué pasó? O sea, sí te genera como esa angustia. Y hay veces que, como por esos protocolos, decir, ¿sabes qué? Este número quedó registrado. Devuelves la llamada y ya no contestan. Y pues te quedas con eso de, vuelve a intentar en 5 minutos, en 10 minutos. Ya no contestó. Tristemente, no es una situación aislada, no es una vez que pase al mes. Pueden pasar 10 veces en el día, cuestiones así de que te llaman y a medio relato se corta la llamada, se les descarga el celular. Hay veces que están con el agresor, se escucha que, ¿a dónde estás llamando? Y eso pues también te genera esa angustia de decir, esta persona está en peligro y no me acababa de dar sus datos. También esta parte, yo entiendo muchas veces que una persona que está en crisis, les necesito que me des tu nombre, necesito que me des tu edad, necesito que me digas de dónde me llamas, por si algo te interrumpe esta situación, no saber dónde localizar, mandar ayuda o hacer algo. ¿Qué te importa? Quiero que me atiendas en este momento, por decir, o sea, en que la otra persona entienda esa parte de que si hay una interrupción, yo saber a dónde lo puedo volver a localizar. Que no se quede así como en esa parte. Pero pues la persona estando en una situación de crisis, dice, ¿qué te importa que te dé mi edad? ¿Qué te importa que te diga que vivo en la Benito Juárez, que vivo en el Estado de México? ¿A ti de qué te interesa? Bastante, porque si no, no sé cómo te voy a poder ayudar posterior a esto. Platícanos, Rogelio, por favor, acerca de la línea de prevención del suicidio. ¿Cómo funciona la mecánica? Pues como tal, o sea, la línea está abierta en general. Muchos de los temas, hay una línea telefónica especializada precisamente para atender ese tema en particular. Y pues obviamente es personas que tienen pues ya presente este tipo de situación, una idea, un plan. Por semana, por día puede haber 1 o 2 casos. Y frecuentemente también son personas que llaman en las noches, que están como en una situación de riesgo, de peligro. Y pues obviamente el que te tome de sorpresa también influye un poco en la manera en la que vas a abordar la situación. Por eso es muy importante estar como preparado todo el tiempo y saber que pues en cualquier momento te puede llamar una persona en una situación así y no dejarte llevar precisamente como por esa angustia. Porque hay personas que a lo mejor dicen, pues nunca me ha tocado una situación así, estoy tranquilo, estoy, no sé, a 10 minutos de irme a mi descanso o acabar mi jornada laboral, entonces hasta su mente puede estar dispersa y te cae una llamada y te dicen, ¿sabes qué? Estoy pensando esto, o estoy aquí en el metro y tengo unas ganas espantosas de hacer algo, de lanzarme. Entonces en ese momento, pues tienes que, o sea, por eso tienes que tener la preparación de decir, no, tengo que enfocarme, a ver, te escucho, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás pensando en ese tipo de situaciones? No, es que mi situación es difícil, es complicado porque tienes que ser muy selectivo con las palabras que utilices, o sea, tienes que ser puntual porque el utilizar palabras cliché, el utilizar frases cliché, te hacen decir, esto me lo dijo mi mamá, esto me lo han dicho mis amigos. ¿Cómo qué frases cliché no puedes decir o no debes decir? El, el va a pasar, es pasajero, el decir no, no lo hagas, hay muchas cosas por qué vivir, no sé, el hasta minimizarlo, son tonterías, es por eso importante el agarrar un poco las situaciones, ok, si me estás llamando es por algo, eso es esencial, si la persona está llamando fue por una situación, entonces tú te agarras de eso de, ok, tú nos llamaste para pedir ayuda, dime cómo te puedo ayudar. Es que estoy atravesando por un problema familiar muy grande, una situación económica, un rompimiento, no me siento mal. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que cómo te está afectando esto que me cuentas para que tú consideres esto una opción? Primero validando, no minimizando su opción, porque al final del día el decirle no, no lo hagas, va a decir, o sea, ¿por qué no lo haría? Entonces, el que yo busque una manera real de que la persona se sienta escuchada va a ser determinante para que él me quiera contar, que él tenga la confianza de decirme que lo está llevando como a esa situación y decirle, ok, yo entiendo que esto lo veas como una opción, lo consideres como opción, pero ayúdame a entender un poco mejor porque tal vez hay otras opciones que tú no estás viendo. Dame la oportunidad
de escucharte y ver si yo puedo darte otras opciones. O sea, el no irte como al manual de no lo hagas, tienes mucho por qué vivir, el terminar con tu vida no soluciona los problemas, que en apariencia es evidente, pero la persona no quiere escuchar eso. Están hasta cansadas de escuchar eso. Entonces buscan realmente a alguien que sí escuche qué lo está llevando como a ese punto. Hay veces que ellos yo creo que ni siquiera saben qué los llevó a ese punto. Entender que su dolor llegó a un punto en el que lo superó y que regularmente las personas que consideran la opción de terminar con su vida no lo hacen precisamente por acabar con su vida, lo hacen por acabar con un dolor o con un miedo, con una angustia. O sea, hay gente que te puede decir, me da miedo morir, que prefiero hacerlo. Entonces suena hasta irónico, pero decir, ok, cuéntame ese miedo, déjame escucharte, déjame acompañarte. El evitar palabras de, yo sé cómo te sientes. Jamás, esas son de las cosas que yo considero como clichés. El de te entiendo. Por eso es importante que busquen la ayuda de un especialista, porque al final del día se acercan con sus familiares, amigos, y le expones tu problema. Y lo que pueden hacer es minimizarlo inconscientemente, no buscan hacerlo. Por eso te piensas matar, o por eso piensas hacerte daño, a mí me va peor. ¿Qué? ¿Por una vieja? ¿Por un güey? No, estás mal. Entonces hacen que su preocupación, que su situación digan, entonces nadie me escucha, nadie me entiende. Y eso hace que la persona tal vez lo reconsidere aún más porque no encuentra en su alrededor pues, ese apoyo. O que realmente alguien comprenda que él está sintiéndose muy mal por eso que está pasando. Porque pues también la familia, amigos, no tienen la preparación. Aunque su intención sea ayudar, las palabras que usen pues va a ser... Entonces por eso nosotros como psicólogos no debemos usarle unas palabras que puede usar su familiar, que pueda usar su amigo, de no vale la pena hacerlo por eso, como por una persona, como por perder tu trabajo. Porque estoy diciéndole, esas son tus preocupaciones, son inválidas. Y la persona pues lejos de sentirse apoyado, siente que entonces hasta dramático soy. Rogelio, ¿hay alguna estadística de qué género es más proclive a querer quitarse la vida, hombres o mujeres? Estadísticamente se presenta más en hombres. Puede ser alrededor del 72-75% de población masculina que decide tomar esa decisión. ¿Y hay algún por qué o no se sabe? Los porqués son variados. Generalmente en personas, en hombres, se da por cuestiones económicas. Es uno de los factores, digamos que hasta considerando como un top de las razones, son problemas económicos, problemas familiares, problemas de pareja es el número uno. Situaciones con problemas de pareja, pero de ahí también ya se va, por ejemplo, se ha dado mucho actualmente el tema de suicidio en padres que no pueden ver a sus hijos. Que justamente al existir esta cuestión como de la custodia y que les quiten al menor o que pues justamente no cuenten con esa posibilidad, la persona pues opta como por esa opción, por la tristeza que le conlleva el ya no tener cerca como a su familia. Porque pues ya sin meterme como en otros temas, se sienten sin el apoyo. La gente que llama a la línea de prevención lo hace porque buscan que los convenzan de no hacerlo. ¿Por qué hablan? Si no es para que los convenzas de no hacerlo, ¿cuál otra razón hay? Existen etapas también justamente de esta situación que es la ideas de muerte. Luego existe el pensamiento, el deseo suicida. Ya posteriormente pasan a la ideación de hacerlo, las expresiones. Entonces todo esto empieza como a encaminar hasta que podemos llegar al punto en el que la persona lo puede estar casi ejecutando, que ya lo tienen planeado. De hecho, antes de la ejecución es la planeación. Hay muchas veces en esas etapas que la gente puede verse motivada por una decepción o por una agitación emocional. Pueden estar alcoholizados, pueden estar en ese momento muy afectados, pasa algo en ese momento y los impulsa a quererse hacer daño. Pero una persona que, por ejemplo, ya hasta lo planeó, que dice, ya tengo la fecha, ya tengo el modo de hacerlo, ya tengo con qué hacerlo, es una persona que ya está casi decidida a hacerlo. Entonces te llaman. Tienes que identificar si esa persona te dice, oye, pues,
O yo identificar de, oye, ¿qué es lo que ha pasado? No, pues O sea, tienes que identificar en qué etapa están. exactamente, eso es primordial, porque dependiendo de la etapa en la que esté, puedo saber de qué forma puedo brindarle la atención. Hay personas que te dicen, ¿sabes qué? Ya quisiera terminar con todo. Entonces están como en un deseo. ¿Sabes qué? Yo ya quisiera terminar con todo. Pero te lo dicen hasta como una expresión. ¿Pero con qué quieres terminar? ¿Qué es lo que pasa? No, es que sufro mucho, mi familia me rechaza. Ahorita, por ejemplo, hay temas de personas que están declarando sus preferencias sexuales o justamente cómo se identifican y que reciben un rechazo familiar. Entonces eso los puede llevar a esa idea de, ¿sabes qué? Ahora me siento como un estorbo para mi familia, siento que me rechazan, no siento que pertenezco. Entonces al yo saber que está en la ideación, decirle, no, tranquilo. Tal vez la forma en la que se los dijiste ellos no estaban preparados, tal vez tienen una concepción distinta, pero calma, te podemos apoyar, va a haber gente que te va a aceptar así. También darles la oportunidad de que ellos te acepten, te escuchen, entiendan. Tal vez tu familia tiene unas concepciones un poco ambiguas o más cerradas. Entonces, te podemos ayudar también a que las expreses. También, hasta dando como este punto de vista de decir, tal vez se lo dijiste de forma muy abrupta y ellos no lo esperaban y pues generó esta falta de comunicación. Te podemos dar las herramientas primero para que te sientas bien y después tal vez para que se los puedas plantear nuevamente con otra forma, con otra perspectiva. Pero es diferente a una persona que te dice, ¿sabes qué? Como puede ser la situación de estoy en un edificio, estoy en la orilla de un edificio, estoy en mi ventana, colgué una soga, ya estoy harto. Es cuando debemos decir, esta persona está a punto de hacerlo, está en el punto ya ni siquiera de planeación, ya está en la ejecución. Entonces, ahí lo que yo buscaría es como un contrato de vida. Dame la oportunidad, o sea, tú me llamaste para escuchar algo, dame la oportunidad de darte otras opciones. Yo estoy de acuerdo que tú veas esto una opción. Déjame darte otras opciones. ¿Te parecería bien? Siempre como hasta con ese consentimiento porque es parte de lo que la persona busca. No el que le impongas, no el que entres en una crisis también de no lo hagas, detente. Porque también tú estás alterando. Y todo el tiempo tienes que ser ecuánime, tienes que mantener como la calma y decir, permíteme, explícame qué es lo que te está llevando a esta situación, desde cuándo te sientes así, por qué lo estás pensando así, por qué precisamente hoy, qué es lo que te hizo llevar esto. Y pues ya obviamente la persona, pues lo que se busca es que la persona te cuente, me siento mal, perdí mi trabajo, perdí mi pareja, no me siento bien, me siento mal conmigo mismo. Y también hasta entender a veces que las personas pueden estar bajo el influjo de alguna sustancia y decirle, ok, escucho que estás bajo el efecto de esto. ¿Te parecería bien que platiquemos un rato? Que mientras tomes agua, tal vez que comas algo y que me des 2 horas para que tú te relajes, te sientas mejor y que continuemos la plática, tal vez que te baje un poco esa emoción y que obviamente la sustancia no esté siendo partícipe en esta decisión que estás tomando. Pero tenemos que ser ahí como muy finos en detectar en qué etapa está y cómo se encuentra la persona en ese momento. Y supongo que hay un protocolo distinto para cada etapa. Sí, sí, tendremos que ir desde lo general como las expresiones son muy comunes. Yo desearía estar mal. Lo está expresando, es una forma, tengo que ver hasta el contexto, lo está haciendo de manera figurada o lo está diciendo con cierta intención. Por ejemplo, muchas personas amenazan con esto. Si tú me dejas, me voy a hacer daño. Si me despiden, me voy a hacer daño. Entonces, hay que entender porque mucha gente dice, no, te está manipulando. Puede ser. También existe gente que usa eso como un chantaje, pero eso no significa que no lo piensen hacer o que no lo lleguen a intentar hacer. Porque al final del día se puede volver como hasta desafiante. Ay, nada más lo dices, o lo dices por nada más como me estás amenazando como chantaje. ¿Piensas que lo estoy chantajeando? Pues lo voy a intentar. Y tal vez ellos, en su afán de demostrarlo, lo consumen. Por eso es muy peligroso el minimizar, el decir, no, es por chantaje, no lo va a hacer. Porque tal vez la persona lo tome como un desafío y no sabemos realmente qué es lo que está pasando por su mente. ¿Qué es más común? ¿Que la gente busque quitarse la vida por un impulso o es más común que lo hagan planeado? Es más común por impulso. El impulso es determinante para ese tipo de situaciones porque la persona que lo planea de alguna forma está convencida
Ellos tienen su plan, ya llevan hasta tiempo pensándolo, en cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Y ese es un riesgo también muy elevado. Pero la mayoría de las personas, justamente por el impulso, lo pueden hacer tal vez de manera no tan consciente. En caliente. Exactamente, les gana la emoción en ese momento de me dejó mi pareja, ahora estoy tomado, estoy drogado, sabes que ahorita que no estoy como, que hasta me siento con el valor de hacerlo, me corto las venas, me aviento al metro, me tiro de la ventana, me aviento de un puente. Y también por eso es muy importante las personas alrededor, el que no tengan como este tabú de hablar del tema. Porque hay muchas veces que lo vemos y no lo hablamos. Podemos ver a la persona y decir, bueno, anteriormente esa persona era alegre, era muy amigable. A raíz de cierto evento, yo veo que se aparta, ya no se reúne con nosotros, ya no platica. Ahora toma mucho, ahora se empezó a drogar. Era muy productivo en el trabajo, ya no. Y vemos esas señales y no lo hablamos. No nos decimos, déjalo, está pasando su ruptura. Déjalo, tiene un problema familiar. Pero tenemos miedo al afrontar. Porque si a una persona le decimos, oye, ¿has pensado más? Oye, estoy viendo esto, ¿has pensado hacerte daño? Pensamos que lo estamos sugiriendo. Pero si la persona ya lo tiene en mente, que se lo digas no es que sea una opción para él. Él ya lo ha pensado. Él ya hasta podrías tenerlo ya como una planeación. Entonces el confrontarlo tal vez también podría alertarlo, decir, no, pues, ¿por qué me preguntas? Porque veo que ya no haces las cosas que hacías, duermes más o comes menos o duermes menos. Son cuestiones que me están preocupando. Realmente dime cómo te sientes. Y eso a la persona es lo que busca realmente. Porque las personas que no lo hablan lo demuestran con acciones. Y si nosotros nos hacemos de la vista gorda de, no, pues déjalo, lo va a pasar, es normal, Es drama. muy común. Entonces, esas partes son detonantes para que la persona se sienta un estorbo. La persona se empieza a generar ideas. Tal vez yo le estorbo a mi familia, nada más me critican, me rechazan, nadie se pregunta cómo estoy, cómo me siento. Entonces, pues, ¿qué más da que esté o no esté aquí? Por eso también en estas de las etapas, el entender cómo funcionan las etapas, por ejemplo, en la ideación o en el deseo, hay personas que lo desean como por una especie de venganza contra alguien. Me voy a hacer daño para verlo sufrir. Porque en mi imaginario yo voy a imaginarme que hasta que estoy en mi velorio y voy a ver cómo las personas lloran y ver que sufren ahora por mi partida. Entonces todo eso juega parte en que tal vez se desborden en una ideación y decir, con tal de ver que ellos sufren, me voy a hacer daño. O que esta persona en particular, que es donde vienen también como parte de las amenazas, que pueden ser chantajes. El decir, no te preocupaste por mí o me dejaste, ahora me voy a hacer daño para que te sientas mal, para que sea tu culpa que yo me haya hecho daño. Digo, el quitarle el tabú ayuda a que la persona tal vez reflexione de decir, tienes razón, pues lo he considerado. Pero como también mencioné, el miedo a qué sigue después de que, si una persona le dices, oye, ¿has pensado hacerte daño, has pensado matar? Sí, ¿y ahora qué sigue? Que le diga que no. Entonces, cuando es eso también, dentro del secreto profesional que existe entre paciente y terapeuta, siempre está el de todo lo que hablemos es privado hasta que yo detecte que estás en peligro. En el momento que yo detecte que estás en peligro, que estás en riesgo, voy a tener que decirlo a alguien. Porque puedo recuperar tu confianza, pero no puedo recuperar tu vida. Es muy frecuente más bien que te busque personas que te digan, oye, ¿sabes qué? Quiero que le den ayuda a un amigo. Él ya me ha manifestado sus deseos de hacerse daño. O lo ha intentado. Ya lleva 2 intentos y ahorita lo he estado viendo muy similar en acciones de cuando lo intentó. Entonces quiero que lo ayuden. Ahí lo que le decimos es, si tú ya lo sabes y ya lo intentó, dile a su familia. Dile a su familia directamente. No, pero es que él me lo confió. Discúlpame. ¿Puedes recuperar su confianza? Si la persona se va a sentirte culpable tú. En eso no es que se trate de que estás faltando a su confianza. Porque si la persona lo hace, te vas a sentir peor tú. Entonces, en ese tipo de circunstancias, hasta sí puedo decirle a la autoridad, ¿sabes que esta persona ya manifiesta este tipo de intenciones? Y algo que también es complejo, que ya son como acciones o
más bien daños colaterales, dependiendo de cómo lo vaya a gestionar la persona. La persona tal vez pueda tener crisis mientras va manejando. Entonces esa persona está en riesgo y todos los de su alrededor. Entonces eso es algo también de lo que a veces no se contempla, de decir, pues una persona con esa situación también pone en riesgo a más personas. Situaciones de las que se han dado, madres que están en una situación de problemas emocionales y que terminan con la vida de sus hijos y después terminan con su vida. Entonces ahí ya se llevaron a otras 2 o 3 personas, más a la familia que está cercana, que también pues ha sido un choque y que eso también te puede generar que otra persona lo piense. ¿Cuál es la llamada más intensa o más extrema que has recibido en relación a alguien que busca quitarse la vida? En una ocasión, sí me descontroló, me desbalanceó mucho, porque es una persona que me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Te llamo por protocolo. A mí me gusta hacer las cosas como dicen los manuales, ¿no? Entonces, ahorita tengo una pistola frente de mí, estoy pensando quitarme la vida, mi pareja me dejó, estoy contagiado de VIH, me despidieron del trabajo y hace años que no veo a mi familia porque desde que les dije que era homosexual, se desentendieron de mí. Y te llamo para que tú me digas algo. ¿Qué tienes para decirme? Y yo en ese momento, con todas las cosas que me dijo, o sea, sí llegó un momento en el que yo creo que sí me quedé callado, que se siente eterno, tal vez 10 segundos, pero sentí que fueron una hora. Y también es hasta decir, es muy válido, consideres esta opción por todo lo que me estás expresando, pero ok, ¿por qué piensas que esta es tu opción? ¿O por qué piensas que es tu única opción? No, pues, como te comento, o sea, mi pareja me dejó, él me contagió de esta enfermedad, no sé cuánto tiempo vaya a vivir, pues sin trabajo, que era una de las cuestiones con las que yo me distraía, pues ya no lo tengo, no tengo familia, no tengo amigos, entonces, pues en realidad no veo razones para estar. Y en esa parte como es complicado el buscar anclas o motivaciones para que la persona no consume esa idea que ya tiene presente. Más que idea, pues ya era como una posible ejecución. El decirle, ok, pero cuéntame, ¿cómo fue tu relación con tu pareja? No, pues mi pareja, como te mencionó, él fue el que me contagió, teníamos problemas, teníamos esta situación. Entonces, disculpa tal vez que te lo diga así, pero no está tan mal que se fuera si era una persona que hasta te hacía daño, te causó muchos problemas, ¿no? Pues sí, pero pues es que ahora siento culpa, siento remordimiento, pero ya no está. Él ya se fue de tu vida y es una persona que ya no te va a hacer más daño. Con la familia, pues ellos no te aceptaron, ellos se alejaron, fue su decisión. Y supongo que tú estás convencido de por qué ellos se alejaron y que de alguna forma no los necesitabas, ¿no? Y a través como de esa plática ir conociendo básicamente todas las razones que él tenía para hacerse daño, no minimizarlas, sino simplemente darle como el otro lado, el otro enfoque. De decir, bueno, si te dejó tu pareja, pero es una persona con la que realmente no estabas bien, entonces en apariencia no está tan mal que se haya ido. Pensé ello. Y ok, me comentas que no tienes trabajo, no tienes pareja, no tienes familia. También cuéntame, y ya está tal vez siendo un poco intrusivo, cuando te despidieron tener una liquidación, no, pues sabes que sí ganaba bastante bien, entonces tengo una liquidación. Casi casi hasta decirle, qué envidia. Tienes tiempo, tienes dinero y no tienes nada que te enganche a hacer lo que quieras. Puedes salir, puedes viajar. ¿Qué cosas te gustaría hacer? No las cosas que te gusta hacer. ¿Qué cosas en algún momento quisiste hacer y que nunca te atreviste? Por tiempo, o por pareja, o por dinero. No, pues muchas cosas. Tienes la maravillosa oportunidad de hacerlo ahorita. A lo mejor todo está confabulando para que en este momento lo hagas. Y también hubo un silencio. Y me dijo, ¿sabes qué? No había pensado en eso. No había pensado que, pues sí, otra tengo esta posibilidad de divertirme, de salir, de hacer cosas que nunca me atreví. Porque sí, pues mi pareja era o muy celosa o no, que él no quería hacer las cosas que yo quería hacer. Y pues siempre me reprimí. Pues ahora no tienes ni quien te reprima, tienes las posibilidades económicas. Para mí no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar.
Esto en resumidas cuentas porque fue una conversación de cerca de 2 horas, en la cual pues era también un ir y venir de emociones, de repente la persona lloraba, el contener, el yo también no dejar que me dominara mi miedo de decir algo incorrecto, porque esa es una responsabilidad muy grande que tal vez que consideren que salvamos vidas, cuando yo lo veo que no es tal cual de esa forma, yo busco que la persona a través de sus propias reflexiones vea otra forma de actuar o de reaccionar. Pero también es una responsabilidad el decir, o yo le salvé la vida, porque si la persona toma una decisión diferente, también yo seré responsable de esa decisión que tomó. Entonces lo único que procuro es ser muy puntual, ser lo más empático posible en ese aspecto, como les mencionaba, no empatizar de me pongo en tu lugar, sino sé que te sientes mal, pero también sé que hay otras formas que te vas a volver a sentir bien. El transmitirle esa forma de decir, no digo que vas a estar bien mañana, tal vez te lleve semanas, tal vez te lleve meses, pero vas a estar bien cuando también aceptes, también es bueno sentir tu dolor, sentir tus emociones y que la persona no se sienta invalidada, que sienta que la escuchas, también él te va a escuchar a ti. En ese momento me dijo, ¿sabes qué? Voy a seguir tus consejos, voy a salir, me voy a divertir hasta donde llegue. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de que yo pueda hablar contigo, que me hayas contado toda esta situación y también te invito a que, como de alguna forma es un contrato de vida, ¿sabes qué? No sé si mañana te sientas mal. Antes de que te sientas mal, dame nada más ese regalo. Ese es el único regalo que te pido. Si te sientes mal, llama. Tal vez yo no te pueda atender directamente, pero llama. No te quedes con eso. Tal vez pase en un mes. Si pasa, nada más. Es lo único que te pido. Si ya después de eso tú decides otra cuestión, lo lamentaría mucho, pero solamente eso te pido, ese compromiso. Y pues ya en ese momento, por fortuna, salimos como bien en esa conversación, me agradeció mucho, pero sí es una tensión también el saber, el miedo de escuchar algún ruido en algún momento y que tú te quedes con esa situación o el dejar que la persona se quede callada, también te va dañando, porque no sabes qué es lo que está pasando. Al estar en el teléfono, tú no sabes lo que está pasando del otro lado de la línea. ¿Y tú en esa situación estabas, si le podemos decir, calmado? ¿O si te temblaban las manos, sudabas, o si lograste permanecer calmado? Logré permanecer tranquilo, pero no puedo negar también que sentía nerviosismo. O sea, cuando había pausas o que se quedaba mucho tiempo callado, porque también es esa parte, yo le menciono algo y también tengo que hacer una pausa para saber pues qué réplica tengo, cuál es su retroalimentación. Pero sí eran cuestiones de, "Ay, ya se tardó mucho, se está tardando mucho en contestarme". Y pues en ese tiempo también yo empezar a formular otra cuestión, o hasta también asegurarme de, disculpa, de lo que te mencioné, ¿cómo entiendes esto que te estoy comentando, esto que te estoy platicando? Para hacer presencia. Pero pues en esos puntos era cuando él también ya me respondía y se volvió como una calma también eso me sirve a mí como una especie de medidor de vamos bien. Las pausas que haces para reflexionar. Y también yo ir detectando a través de la voz si la persona se está alterando, se está calmando. Todo es a través de la voz, entonces sí tengo que estar ahí como hipersensible, es complicado estar, y más en una situación como en un call center, aislar todo lo de alrededor. Esa era mi siguiente pregunta, curiosamente. ¿No te distraen los compañeros que están también hablando a los lados? Muchísimo. Es casi imposible no distraerte porque hay gente que pues, se para, gritan, hablan muy fuerte, entonces, o pasan atrás de ti. Entonces hay veces que también puedes estar distraído. Pero también justamente yo creo que hay veces que también no lo quiero tal vez exhibir así, pero si alguien me pregunta una dirección, pues tal vez sí me puedo distraer más fácilmente porque digo, voy a buscar la dirección, en lo que pues, veo qué pasa en mi entorno. Pero en una situación así, no sé si el foco sí te ayuda a como aislar de repente todo. O sea, llega un momento en el que sí trato de escuchar así un poco más y hay veces también que hasta los compañeros yo creo que detectan cuando estás en una situación complicada
y hasta yo creo te voltean a ver y no te distraen, porque a veces que es muy como que te toquen, te hagan alguna señal. Y yo creo que cuando te ven así como hasta preocupado, el cuerpo no miente. Entonces yo creo que te ven tenso y hasta ellos yo creo bajan la voz o también. Entonces eso también genera pues que facilites un poco más en ese momento que necesitas estar al 100, que puedas pues ahora sí no distraerte con tanta facilidad. Y entonces ya no supiste nada de este señor. Desafortunadamente no supe nada por la misma situación de que pues no, tal vez yo ya no tuve la oportunidad de escuchar otra llamada de él. En ese momento me quedé con que él se fue satisfecho, se quedó convencido de que, para mí la ganancia fue de que cuando menos un día más, él iba a tener la oportunidad de ver que había otras opciones. Que creo que es parte de lo esencial de esta labor, que sepan que hay ayuda y que esta persona que en apariencia ya tenía una decisión y que cambió esa decisión por ser escuchado por alguien más y que me diera la oportunidad a mí de ser esa persona que lo escuchó. Porque al final del día, yo no te puedo decir todo lo que le dije fue correcto, fue apegado a Manuel, sino saber que tal vez las palabras que yo le dije en ese momento le fueron útiles. Y que pues también yo agradecerle que él me escuchara, que me diera a mí la oportunidad de ser la persona que en ese momento le diera cuando menos esa esperanza. Si lo llega a ver, que siga disfrutando. Que este punto haya sido nada más como ese episodio, que ya ni siquiera pase por su mente eso, que no haya nada que lo enganche a ese momento y que él esté disfrutando de las cosas que está haciendo. Que esté tan bien que ni siquiera lo piense, ¿no? Que ya ni siquiera vuelva a eso y que tal vez decir, sí me acuerdo que una vez llamé, pero ahorita estoy tan bien que ya ni siquiera me acuerdo. Rogelio, ¿tienes estadísticas acerca de alguna estadística que nos quieras compartir acerca de cantidad de personas en México o en Ciudad de México que se quitan la vida? ¿O alguna estadística relevante que nos quieras compartir? Pues, bueno, como tal, a través de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen estimados que por año hay 800,000 suicidios a nivel mundial. En México, el aproximado, creo, bueno, como la estadística que tengo como información es del 2017 a como 2020, un poquito después de la pandemia, era de 6,000 personas alrededor por cada 100,000 habitantes. Y después de la pandemia incrementó y están alrededor de 8,500 las personas, cuando menos a nivel México, que toman esa decisión. Muchísima gente. Es demasiada, entendiendo también que hay poblaciones, por ejemplo, ciudades que a través de su cultura, que no están como registrados, que no tienen un INE, que son menores de edad y que la estadística puede ser hasta un poco mayor, sin considerar que pues tienen como este tipo de registros. Sí, o sea, este es el registro que se conoce. Y es un aproximado, ¿no? Sí, con un censo que no sabemos si es correcto o no. Exactamente especulativo, porque considerando esa estadística que no se toma, se podría incrementar, no al doble, pero cuando menos sí, cuando menos yo pensaría que otras 1,000 personas más de lo que se tiene considerado. ¿Qué trabajo personal haces para que un trabajo tan intenso y tan estresante como el tuyo no te consuma también a ti? El cuidado personal es para mí lo indispensable. Me costó mucho trabajo hacerlo y también sería una recomendación abierta que le haría a todas las personas que el cuidado personal influye a atender tu aspecto físico, tu aspecto mental, tu aspecto como espiritual. En el sentido de que, por ejemplo, si yo todo el día estoy en un trabajo que estoy expuesto a malas noticias, a situaciones estresantes, deprimentes, si estoy 6 horas escuchando o viendo eso, cuando menos 2 horas van a ser de tonterías. Entonces llego, busco en alguna aplicación algo que me distraiga, algo que me haga reír, para como sopesar. El darme un apapacho que puede incurrir en, tal vez dependiendo de cada hábito de personas, es decir, pues ahora me merezco un cigarro, me merezco unas papitas, me merezco un refresco, me merezco una cerveza. El apapacharme, el darme un tiempecito para mí, el hacer ejercicio, porque al final del día eso también a nivel químico me genera beneficios y posteriormente pues ya se refleja como en otro tipo de aspectos que también te ayudan. Entonces para mí el autocuidado en ese aspecto de decir, a ver,
Ya me sentí muy estresado, ahora va el contrapeso. Voy a reírme, voy a ver cosas tal vez que ni siquiera me hagan pensar. Nada más irme. El no estar como tal vez en una realidad que sé que a veces puede ser muy triste, cuando dependiendo de lo que yo vea, del entorno que tenga. Entonces, como yo no controlo el entorno, controlo lo que hago. Pues voy a tener un entorno agradable, cuando menos en mi mundo personal, para sentirme pues mejor. ¿Y vas a terapia psicológica? He tomado terapia, en este momento no la estoy tomando, pero de hecho es parte hasta del entrenamiento, te dicen un psicólogo va al psicólogo. Porque así como recibes toda esa contención, también la tienes que bueno, la tienes que depositar en otros lados. Rogelio, ¿crees que hay suficientes lugares o instancias para ayudar a la gente como lo haces tú aquí en México? No, yo consideré que faltan, pero el desconocimiento de que hay pocas que existan también es parte como de esa situación. Creo que poco a poco se ha ido desarrollando un poco más que existe este tipo de ayudas, pero sí falta un poco más de difusión para que la gente conozca las que ya existen y que posteriormente esto brinde la oportunidad de que los que ya existen se acrecenten y pues obviamente el alcance sea mucho mayor y que pues los beneficios para las personas sean mayores. Eso me hace pensar en algo. ¿Cómo se difunde el lugar en el que tú trabajas? ¿Cuál es el alcance que tiene hacia la gente o para la gente? Llegan a ver pues distintos medios de comunicación a través en telenovelas, en algunas telenovelas, cuando tocan temas justamente a situaciones de maltrato, al finalizar los capítulos dan el teléfono de la asociación donde estoy. En algunas plataformas, justamente también cuando tocan temas relacionados en particular a las personas que se autolesionan o ese tipo de situaciones, igual al de empezar y al finalizar si tú conoces a alguien o estás en una situación similar, llama a este número telefónico. Ya después de eso, a través de las mismas redes sociales de la asociación, se hacen pues, publicidades que están encaminadas a que la gente pues, nos busque. Pero pues, bueno, me gustaría que el alcance sea mayor. No en todos lados, porque también creo que limita actualmente también hasta el modelo que se da la atención, porque tiene poco que se da la atención por WhatsApp. Entonces una persona también por WhatsApp dice, ¿sabes qué? No me siento con la confianza de hablar por teléfono, pero sí me siento más confiado tal vez de mandar un texto. Y por ese medio se la atiende. También por medio de Facebook, pero es muy poca la gente que se acerca. Entonces, porque también de alguna forma exponen su identidad. Si alguien te busca por Facebook, se expone. Y parte de esto proceso es que mucha gente se avergüenza de buscar ese tipo de ayuda. Y la llamada por telefónica, aunque sí tiene una alta demanda, es muy poca la gente, tal vez, bueno, también considerando hasta la estadística, que tiene ese tipo de problemas, van de los 15 a los 30 años de edad. Y son personas que al hacer una llamada telefónica no están dentro de sus medios de comunicación. Entonces, el buscar un modelo adecuado que permita que tal vez la persona conserve su confidencialidad y que puedan comunicarse a pedir la ayuda, siento que brindaría más o tendría un mayor impacto, mayor alcance en las personas. Si en Google tú buscas hasta así, o así la palabra, lo primero que te sale la primera búsqueda, por geolocalización, te dice, tú estás en la Ciudad de México, existen estas líneas de prevención. Okay. Estás en tal lugar, existen estos medios de comunicación. Entonces, todo eso es algo que la gente tal vez sí se puede informar. Es decir, si tú haces una búsqueda de apoyo psicológico gratuito en mi ciudad, Google te da las herramientas. Entonces, como que no existe ese pretexto, es que no sé dónde buscar, es búscalo y ahí habrá herramientas. Puedes llamar hasta otro tipo de instancias. Por ejemplo, Locatel también brinda ese tipo de atención. La persona que hace una búsqueda, el mismo internet los va a canalizar o los va a brindar como información. Pero al estar en una línea telefónica enfocada en eso, me ha abierto el abanico de cientos de personas con las que he tenido interacciones y también me ha ayudado a ir mejorando o puliendo tal vez esas habilidades de decir, ok, ya también sé que las personas que también tienen problemas laborales también tienen situaciones muy complejas.
o las personas que experimentan este tipo de dolor también, la persona que tiene su pareja de 10 años tiene mejores herramientas de afrontación que la que tiene 2 meses. Entonces, eso también me ayuda hasta de alguna forma copiar. Decir, esta persona me dijo que lo manejó de esta manera. Esto lo puedo implementar hasta personas que manejan este tipo de situación. Aunque no sea un manual, sí me ayuda a enriquecerme como de ciertas fórmulas que yo puedo empezar a implementar con otras personas o hasta en otras situaciones. Y eso es a nivel profesional, pero a nivel personal también te ha cambiado de alguna forma. Pues también creo que sí me ha ayudado, pues, independientemente a relacionarme con las personas que conocí en el trabajo. Eso también ha sido, yo creo, como una cuestión interesante que también yo veo como en muchas personas. Hay veces que el entender que en el ambiente laboral, personal, siempre va a haber gente que te hace difícil el trabajo, que te hace difícil estar en algún lugar. Entonces, el entender esto también te ayuda a decir, yo sé que en todos lados va a haber, entonces mientras más gente haya, va a haber gente más conflictiva. Y si no aprendo de estas mismas personas, a donde yo vaya, voy a tener problemas. Entonces, el, el tipo de relaciones que tengo, buenas o malas experiencias, también me ayuda a ser también como este macho de decir, ok, ya aprendí estos patrones de conducta de ciertas personas y sé cómo no relacionarme, sé con quién sí confiar, sé con quién no confiar, sé en qué momento alejarme o cómo no relacionarme. Que sea una situación como laboral y esas personas pues en lo personal también no llevarlas. Rogelio, ¿qué piensas acerca de la muerte? ¿Le temes? Actualmente ya no. Siempre la muerte es uno de los más grandes miedos de la humanidad. Tal cual es, la muerte y la locura son los dos más grandes miedos que existen para las personas. ¿O sea, miedo a volverte loco? No sé si alguna vez lo hayan pensado, pero yo creo que el perder la cordura debe ser de los temores más grandes que se presentan en las personas. Y pues la muerte, que es como esta cuestión de lo desconocido. Y tal vez no sé si a base de creencias o de comulgar con esta idea de que la muerte está presente, que es inevitable, me ha ayudado a no tener esa intranquilidad. Que tal vez, hasta lo puedo mencionar así, tal vez yo saliendo de esta entrevista me puede pasar algo. No lo sé, pero tampoco me da miedo que me llegue a pasar. Tampoco es que lo esté esperando, pero el alejarme, ese pensamiento constante de cómo me voy a morir, qué tal si eso ya es una forma de alimentar ese temor. Entonces prefiero no preocuparme en eso y no recuerdo exactamente el autor, me parece que fue José Martí, decía no te preocupes, cuando te llegue la muerte tú no vas a estar ahí. Entonces eso a mí me da mucha paz, el saber que cuando muera yo ya no voy a estar presente. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están viendo y que han llegado a pensar en quitarse la vida o que incluso lo han intentado? Y primeramente me gustaría decirles que estén tranquilos, que es normal, es un pensamiento al final del día. Yo consideraría que todas las personas hemos pensado en eso en algún momento. El quitar este tabú de no hablar del tema, porque es como lo mencionamos, la muerte está presente y más el hecho de atentar contra la vida. Lo vemos en series de televisión, en la música, en la vida cotidiana. Siempre hemos estado cerca, yo creo que la mayoría de las personas, de alguien que ya lo intentó, de alguien que ya lo hizo. Y que tal vez eso sea la forma de no aislar esa idea, sino más bien de decir qué los pudo haber llevado. El, el ser de alguna forma conscientes de decir, bueno, ¿por qué pensar que esa es como la única solución? Y que el pensarlo no significa que las personas lo tengan que hacer, que sea la única salida, y que busquen ayuda, preferencialmente profesional, porque cuando llegan ese tipo de ideas o de pensamientos es porque estamos en alguna situación compleja o complicada, que no le vemos salida y podríamos pensar que esa es la única salida. Entender tanto las personas de alrededor como la persona que lo está pensando, que ese dolor que estamos experimentando, ese dolor se vuelve tan intenso que queremos terminar con él y que pensamos que esa es la forma de terminar ese dolor. Pero yo considero que entender su dolor va a ser la vía de que lo puedan resolver. Terminaste con tu pareja,
No es decirte, pues vas a encontrar a alguien más, hay 1000 peces en el mar, lo que sea. Sino entender realmente de qué te llevó a sentirte así por esa persona. ¿Qué es lo que tú estás depositando en esa persona? O que sientes que te está causando ese dolor. Y que si lo necesitas platicar, platícalo con alguien más. Si necesitas gritarlo, hacer algo, pero que no te guardes esa emoción. Que por más tonto que pienses que pueda ser, lo platiques, que lo cuentes. Oye, Rogelio, tú te dedicas, estudiaste psicología y la ejerces además de una forma muy intensa. Pero hoy en día que hay una tendencia, quiero pensar que a la alza del trabajo personal, pero también hay mucha gente que todavía no se anima porque piensan, no estoy loco, no tengo tantos problemas, estoy bien. ¿Tú crees que absolutamente todas las personas sobre la faz de la Tierra, independientemente de si tienen problemas o no, si están bien o no, tú crees que deberían tomar ayuda profesional? Sí. ¿Por qué? Esto lo digo porque muchas veces pedimos la ayuda ya que estamos en el hoyo. Entonces, muchas personas pueden estar a 2 pasos de estar mal o de estar en una situación hasta peligrosa. Entonces, el buscar ayuda más que a tiempo, sino hasta como una prevención, porque yo puedo decir todo está marchando bien en mi vida, no tengo ningún problema, no tengo ningún trauma, mi familia siempre me fue bien, pero eso no implica que tal vez algo por ahí te pueda hacer ruido posteriormente, o hasta el simple hecho, hasta como de confirmar, es como si yo voy al médico, no me está doliendo nada ahorita, pero quiero ver que todo esté funcionando bien, quiero que todo esté marchando bien porque quiero que continúe. Entonces, si yo voy al médico sin que algo me duela, también puedo ir al psicólogo para ver cómo estoy de alguna forma emocionalmente y que si en algún momento también me detectan alguna situación, lo pueda atender a tiempo y no esperar a que algo se torne mal. Creo que todos tenemos algo que tratar. Siempre puede haber alguna cosa que en algún momento, es que es normal, que pudimos haber tenido algún conflicto y que en ese momento nosotros pensamos que se solucionó, que lo arreglamos pero se puede quedar estancado. Pueden ser los traumas reprimidos. Tal vez yo pasé una experiencia, en mi psique la escondí, se quedó ahí sepultada. Llevo mi vida normal, pasa algo que la detona y que la despierta y que yo no recordaba que estaba ahí latente. Entonces, como llega de forma abrupta, puede, puede desbalancearme completamente. Entonces, el yo decir, pues yo siento que todo está bien, todo me ha ido bien, no tengo ningún problema, pues no tiene nada de malo, considero una confirmación. Y también Freud lo decía, la palabra cura. El que tú quites de tu mente todas esas cosas que te hacen daño y lo plasmes en una hoja, se lo cuentes a alguien más, lo estás sacando de tu mente. Y haces que el dolor que está aquí, al verlo tal vez plasmado o el escucharlo, digas, ok, creo que no es tan grande como se escuchaba acá. Y que eso sea parte del camino que te ayuda a tu recuperación. Que yo considero que todas las cosas tienen una solución. O en ese momento pueden ser bendiciones disfrazadas de tragedias. Tal vez ese trabajo del que me despidieron y esa angustia de tener una desestabilidad económica me lleva a considerar esta opción. Pero tal vez esa es la opción de encontrar el trabajo deseado o que yo emprenda y encuentre el camino de algo que me llene más. Entonces que siempre se queden con la intención de qué más puedo hacer y que no se queden nada más con el dolor que están experimentando.